Hola, buenos días. Bienvenidos a este día de propedéutico, un propedéutico diferente, un propedéutico que responde justamente pues a los días que estamos viviendo, a esta contingencia que estamos viviendo. La Facultad de Bellas Artes, ¿no?, les da esta bienvenida, ¿no?, a este propedéutico, como le hemos llamado el Prope 2.0, eh, de forma virtual, ¿no? Esperando que todos estén en casa, esperando que todos estén siguiendo las indicaciones que pues las autoridades sanitarias eh, han hecho, pues pongan todo su esfuerzo y dedicación en esta dinámica eh, bueno, pues prácticamente hemos desarrollado. Me presento, mi nombre es Luis Alfredo López Cañas, mejor conocido en los bajos mundos de Internet como Luis McCain. Eh, Llevo trabajando aquí en la Facultad de Bellas Artes aproximadamente 20 años y pues soy universitario, ¿no? Desde la prepa la hice en la preparatoria Salvador Allende, ¿no?, la Prepa Sur. Después ingresé a esta facultad en el año de 1992, donde estudié la licenciatura en Artes Visuales con una línea terminal en diseño gráfico. Eh, Después de eso, pues hice aquí mismo también mi servicio social y también, pues después de eso me quedé a trabajar, ¿no?, en la facultad. Después, años después, me invitaron a dar clases y pues accedí y pues la maestría, he hecho dos maestrías, una en arte contemporáneo, también por la Facultad de Bellas Artes, y otra en diseño y comunicación hipermedial, aquí también en la Facultad de Bellas Artes. Entonces, pues la Facultad de Bellas Artes es una institución eh, que quiero mucho, ¿no? Es una institución que respeto profundamente y que pues me ha dado y me ha formado, ¿no? Entonces, eh, pues el hecho de estar hoy aquí en el propedéutico es justamente en retribución a, a, todo eso que me ha dado la, la facultad, ¿sí? Eh, También tengo un pequeño estudio que se llama Causa Creativa. Y, eh, y pues bueno, como tal, me considero una, una persona creativa. Y en ese sentido, yo esperaría que todos ustedes, todos los que hoy están aspirando a obtener una plaza, un lugar aquí en la facultad, pues también sientan eso, sientan que son creativos. No puedo preguntarles en persona, no puedo eh, escucharles, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sé que pues muchos de ustedes
así así lo sentirán, se sienten creativos y qué bueno, ¿no? O sea, hoy llegan aspiran a estudiar aquí en la Facultad de Bellas Artes, donde pareciera que es algo así como el monte Olimpo de la creatividad, ¿no? Es decir, aquí es donde nos juntamos los creativos, aquí es donde nos juntamos eh, esta elite, ¿no? De creativos. ¿Por qué? Pues porque tal vez a decir de muchos de ustedes, ¿no? Les gusta mucho el color y les gusta mucho expresar sus ideas y les gusta mucho dibujar y pintar Pokémones y, ¿no? Y tienen un otaku en su corazón, ¿no? Muy dentro de ustedes o muy fuera de ustedes, ¿no? Eh, y cada uno tendrá una diferente razón y tal vez muchos de ustedes estén haciendo esto pues muy a regañadientes de sus padres, de su familia, ¿no? Que esperarían que ustedes fueran ingenieros, médicos, abogados o contadores. Y pues bueno, eso pues ya dice mucho de ustedes. Ser creativo Ser creativo implica mucho más que expresar nuestras ideas, implica mucho más que saber dibujar, implica mucho más que, que dibujar o que dibujar bien, ¿no? Es, es mucho más, es una actividad mucho más compleja, ¿no? Eh, Me encantaría preguntarles qué es ser creativo para ustedes. Y pues más bien, hoy me va a tocar tratar de explicar justamente eso, de, de entender un poco qué es lo que significa ser creativo. Ustedes hoy están aspirando a ser licenciados en diseño y comunicación visual y para eso se requiere mucha creatividad, se requiere ser creativo. Y la pregunta, volviendo un poco a esta alegoría de que aquí es el Monte Olimpo, eh, ¿será entonces que las demás personas no son creativas? ¿No? O sea, es decir, solamente los que estudiamos este tipo de carreras somos creativos, o sea, es decir, los músicos, los pintores, los escultores, todas las diferentes disciplinas que se imparten aquí en la facultad, solamente nosotros somos los creativos y entonces pues los contadores, los doctores, o los mortales fuera de la UAC no lo son. Y, y entonces pues eso nos llevaría a este primer cuestionamiento de qué significa ser creativo, ¿no? Es decir, dijéramos, bueno, los contadores o los mortales allá afuera también son creativos y tal vez su respuesta sea, a su manera sí lo son, entonces eso nos bajaría un poquito de estar encumbrados en el monte Olimpo de la creatividad. ¿Sí? Esto nos llevaría o nos bajaría a algunos peldaños o de plano nos pondría al nivel de todos los demás. ¿No? ¿Por qué? Pues porque efectivamente no podríamos decir que solamente los que estudiamos este tipo de carreras somos creativos, ¿no? Entonces, si todos podemos ser creativos, entonces, ¿qué significa? ¿No? O sea, un médico, pues, usa su creatividad, ¿no? O sea, un contador, un abogado, cualquier persona puede usar su creatividad. Y entonces, ¿qué es? ¿No? O sea, se queda esa pregunta ahí. A mí me encantaría, a mí me encantaría que solamente con verlos, ¿no? O sea, con poder mirarlos fijamente a los ojos o con ver en este caso, su foto de perfil, ¿no? De Facebook,
ya con eso yo pudiera determinar si son creativos o no, ¿no? La verdad, pues es que es muy complicado saberlo, ¿no? Es decir, yo les podría poner unas imágenes en este momento, ¿no? De hecho, les voy a poner unas imágenes y les preguntaré, esta persona que ustedes ven aquí, ¿será creativo solamente con ver su rostro? ¿No? Les daré unos segundos para que lo vean. ¿Será creativo? ¿Sí? Pueden analizar su rostro, pueden analizar su mirada, pueden ver las características de su fisonomía y podemos determinar que esta persona es creativa. Pues, pues no lo sabemos, ¿no? Sí, sin embargo, eh, él es John Ive. Y John Ive, o Jonathan Paul Ive, es un diseñador inglés, ¿no? Él es vicepresidente, o bueno, era vicepresidente de diseño, ¿no? O sea, vicepresidente senior de diseño en Apple hasta hace algún tiempo, renunció recientemente. Él estuvo a cargo, ¿no? Del grupo de diseño industrial de Apple, ¿no? Y lideraba la dirección de equipos de software de la interfaz humana, ¿no? De toda la compañía. Además, Jonathan Ive fue quien en su momento, ¿no? En este resurgimiento de Apple, ¿no? Luego de la salida de Steve Jobs, pues fue justamente a su regreso, fue quien se encargó de diseñar, ¿no? Estos productos de Apple, ¿no? Que cuando resurgieron, ¿no? O sea, con estas computadoras, ¿no? Que eran de colores, eh, pues a la compañía le significó mucho, ¿no? Entonces estamos hablando pues prácticamente de sí, una persona pues muy creativa, ¿no? Eh, Ahora cambiamos la imagen, ¿no? Y vemos a esta chica, ¿no? Una chica, pues que podríamos también, ¿no? Analizar su rostro, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué podríamos decir? A lo mejor podríamos decir que, pues, que no tiene cara de muy creativa, o a lo mejor sí, ¿no? O sea, a lo mejor tiene cara como de un poco de ñoña, ¿no? Eh, y pues, insisto, ¿no? O sea, eh, esta parte como de juzgar el libro por su portada, Kathy Bowman, ¿sí? Recientemente estuvo en el reflector, ¿no? O sea, estuvieron todas las miradas apuntando a ella porque lideró uno de los proyectos más importantes de los últimos años, ¿no? Ella es profesora de informática en el Instituto de California de Tecnología, ¿no? Y su proyecto, ¿no? Que era el proyecto Event Horizon, ¿no? Que es un telescopio, logró captar la primera imagen real de un agujero negro. Pues obviamente se requiere una estructura de pensamiento, se requiere utilizar toda tu creatividad justamente para poder desarrollar, ¿no? O alcanzar un objetivo tan importante como lo fue esa primera imagen de un agujero negro, ¿no? O sea, no sé si alcanzan a dimensionar eso, pero es una de los hitos científicos más importantes de los últimos años, ¿no? Nada más para que se den una idea. Este proyecto requirió 5 petabytes de información. 5 petabytes de información es una barbaridad, ¿no? O sea, hoy comercialmente tenemos discos duros de 8 terabytes, 10 terabytes, ¿no? O sea, comercialmente. Y aquí llegamos, ¿no? A la siguiente medida, ¿no? O sea, 5 petabytes. Es impresionante la cantidad
de información. Bueno, es un hecho sin precedentes y muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, no es así, ¿no? O sea, no podemos decir si una persona es creativa, pues solamente con verlo, ¿no? Porque, pues en ese sentido, pues, ¿no? Podríamos pensar que alguien que tiene cara de tonto, ¿no? Como en este caso, pues no sea creativo, ¿no? Steve Jobs, que es quien está aquí en la foto con esa cara, ¿no? Eh, pues no podemos negar que es también una de las mentes más creativas de los últimos tiempos. Entonces, pues no podemos justamente determinar eso. La pregunta sería, entonces, ¿por qué somos creativos? No, o sea, no es como, no, no es un don, ¿no? O si es un don, ¿cómo lo obtenemos? O si es algo que podemos adquirir, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Por qué somos creativos? O tal vez la pregunta es, ¿por qué parece que alguien es más creativo que otro, no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que hay personas que son más creativas que otras? ¿Sí? Y pues bueno, es una lástima no poder, insisto, no poder preguntarles esto en persona y tener como ese pulso, ¿no? O sea, saber qué es lo que ustedes piensan al respecto. Eh, pero bueno, seguramente ustedes, ¿no? Ustedes están aquí. Ujú. Ustedes están aquí porque se saben creativos. Y si no se saben creativos, pues es un buen momento. Si no se sienten creativos, es un buen momento para apagar su computadora e irse a descansar. Ujú. Ustedes están aquí porque se sienten creativos. Y no sé si de verdad eh, sea así, ujú, pero yo les voy a platicar cómo creo que son las cosas por aquí, ¿no? Lo que sucede a ustedes, eh, algunas personas se encargaron de decirles eso, ¿no? Que ustedes eran creativos. Eh, y pues más o menos la historia seguramente es así. Alguna vez eh, se encontraron un plumón, una crayola, ujú, y empezaron a ver que ese instrumento pues podía dejar una marca en la pared de su casa, ¿no? Y se pusieron a pintar y pintaron, hicieron su primera obra de arte. Ujú. Y pues lo más seguro es que en lugar de que sus papás, ¿no? O sea, les soltaran un soplamocos, eh, más bien fue una cosa como de júbilo, ¿no? Así como de, ay, cosita, bebé, ¿no? Su primera obra de arte. Y eh, con el tiempo, pues fueron fomentando justamente esta idea, ¿no? Es decir, eh, pues en lugar de regañarlos, ¿no? Seguramente hasta pusieron un marquito alrededor de esa obra o le tomaron una foto y está en su álbum de fotos, ¿no? Junto con un pedacito de su ombligo, con su pedazo de cordón umbilical de cuando nacieron, ¿no? Eh, ahí, ahí está, ahí está guardado, ¿no? Y entonces lo que hicieron después fue comprarles un pizarrón o una mesita donde ustedes pudieran pintar y pintaban cada vez más. Sus papás no sabían qué demonios hacían, ¿no? Ustedes llegaban y decían, ¿eres tú? Ujú, cuando pues eso no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero eh, ustedes veían que eso eh, les hacía felices, hacía feliz a las personas, ¿no? A sus papás, a la gente que estaba alrededor, si llegaba la comadre, eh, hazle un dibujito a la comadre y ahí estaban ustedes haciéndoles dibujitos, ¿no? Y eso, pues, como tenían una respuesta positiva, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron, ¿sí? Y cada vez lo hacían mejor. ¿Por qué? Porque lo hacían muchas veces, ¿no? Entonces
generaron una práctica importante y en algún momento les empezaron a quedar las cosas bien, ¿no? Ya no eran esos garabatos, sino ya ahora tenía forma y cada vez era más parecido a las cosas que veían, ¿no? Y pues seguramente hasta en algunos casos les habrán pagado les habrán pagado alguna clase particular, en fin, ¿no? Y entonces eso los llevó a pensar que, pues que eran buenos para eso, ¿sí? Y entonces dijeron, pues lo voy a hacer de manera profesional, ¿no? Se vieron siendo unos profesionales de hacer garabatos. Y ¿no? Y entonces, pues han descubierto que eso, hay una licenciatura, han descubierto que eso se estudia y han descubierto que eso les puede dar y les puede resolver su vida, ¿no? Y entonces han imaginado cosas como esta, ¿no? O sea, un estudio impecable, ¿no? O sea, con sus Mac, ¿no? O sea, sus MacBook Pro, ¿no? De 60,000 pesos, ¿no? O su computadora Macintosh, ¿no? Que parece rallador de queso. Y ya se vieron, ¿no? O sea, trabajando así. Cuando, pues, la realidad es que tal vez las cosas son mucho más parecidas a este escenario que les estoy presentando aquí en imágenes. Pero bueno, no les agüita, ¿no? Ustedes están determinados y determinadas a trabajar en esto que les gusta, que han hecho desde pequeños, ¿no? Entonces ustedes están aquí porque se la creyeron, ¿sí? Se creyeron que ustedes eran creativos, ¿sí? Sus papás, la familia, su familia, las personas que los querían y les estuvieron constantemente diciendo, pues como que tú debiste de haber sido diseñador, ¿no? Y se lo creyeron, ¿no? Y entonces hoy están aquí, ¿sí? A pesar de la contingencia, están aquí al pie del cañón, ¿no? Haciendo este propedéutico online. Muchos estarán aspirando a esto y por supuesto que se puede, y por supuesto que se puede vivir del diseño, por supuesto que se puede vivir del arte, pero hay que entender perfectamente bien de qué se trata esto, ¿sí? Entender perfectamente bien de qué se trata nuestra profesión. Y un poco, pues, mi, mi misión hoy es tratar de darles una primera noción. Eh, y entonces, ¿qué es la creatividad? ¿Por qué algunas personas son más creativas que otras? ¿Porque se la creyeron más? ¿O qué es la creatividad? La creatividad es un don, la creatividad es un músculo, la creatividad se aloja en alguna parte esencial del cerebro. ¿O qué es la creatividad? ¿O la creatividad es disciplina? ¿Qué es? ¿No? Vamos a tratar de entender, ¿no? Eh, yo les preguntaría, ¿la creatividad es resolver problemas? ¿No? O sea, parece que las personas son más creativas porque hay personas que se les facilita más resolver problemas. Y entonces yo volvería a preguntar, ¿no? A propósito de la noción inicial, si, si ser creativo es esa capacidad de resolver problemas, pues ¿habría alguien en este mundo que no tenga problemas? ¿Sí? Entonces, siempre nos estamos enfrentando a diferentes problemáticas. Uh-huh. ¿Por qué unos las resuelven de una manera efectiva y otros no? ¿A qué se debe? Uh-huh. ¿Por qué parece que hay personas más creativas que otras? Pero ¿cuál es ese factor determinante? Uh-huh. Y para eso yo quisiera plantearles una pregunta. Uh-huh. Esta pregunta
tiene que ver, evidentemente, bueno, es una pregunta retórica, y yo les preguntaría, mm, ¿qué es lo que más usan de un coche? Piénsenlo bien. Piensen qué es lo que más usan de un coche. Si es que, bueno, o sea, independientemente de si manejan, ¿no? O sea, si saben manejar o no, ¿sí? Si es como conductor o si es como pasajero, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? La pregunta aplica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más usan de un coche? ¿Sí? Y entonces, seguramente por su cabeza están pasando cosas como eh, las llantas, ujú, el volante, ah, la gasolina, ¿no? Los pedales, la palanca. Y si yo hiciera un despiece ujú, de un automóvil, ¿no? O sea, si yo les pusiera cada una de sus partes, ujú, ustedes podrían identificar cuál es la que más usan. ¿Mm? Los espejos, ¿no? El claxon, la cajuela, las portezuelas, la llave. Ujú. ¿Qué es lo que más usan? Traten de determinar. Como les digo, esto es una eh, pregunta retórica. ¿No? Y seguramente eh, cualquier cosa que hayan pensado, pues bueno, no es que esté mal, ¿no? O sea, seguramente todas esas cosas que ustedes pensaron las usan. Ujú. Pero en realidad la respuesta es la siguiente. ¿Qué es lo que más usan de un coche? Y no nada más de un coche, de cualquier cosa que ustedes utilicen. ¿Sí? Lo que más usan es lo que saben de esa cosa. ¿Sí? Es decir, no podemos usar nada que no sepamos. Ujú. Y ustedes, bueno, tal vez me puedan decir, yo he usado cosas sin saberlo. Y es posible que más bien hayamos mal usado muchas de esas cosas. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos sacar un tornillo con un cuchillo, ujú, pero no es la herramienta correcta. ¿Sí? Sí, tal vez me puedan decir, ok, bueno, eso fue creativo, ¿no? O sea, porque resolvimos el problema con lo que teníamos en la mano, ¿sí? Pero bueno, tal vez no, no lo hicimos adecuadamente, ¿no? Eh, tal vez hasta nos dimos un toque, ¿no? Una descarga eléctrica por utilizar esa herramienta. O sea, hay que pensar en otros factores. Pero bueno, el asunto es que no podemos usar nada si no sabemos cómo se usa. Y justamente el día de hoy ustedes están aquí para eso. Ustedes están aspirando a entrar a la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí a la Facultad de Bellas Artes, a estudiar la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual. Ujú. ¿Por qué? Porque necesitan saber. Y para ello, tienen que adquirir un montón de conocimientos y un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, la creatividad en realidad tiene más que ver con lo que sabemos. ¿Sí? Para poder dibujar debemos conocer perfectamente bien la herramienta, ¿no? Voy a hacer esta referencia y regresando un poco al ejemplo del coche, ¿sí? Seguramente ustedes vieron Cars, ¿no? ¿Sí? Hay una escena donde le están explicando al Rayo McQueen cómo dar una vuelta, ¿no? O sea, cómo tomar una curva peligrosa,
¿sí? Y la persona que era más, bueno, la persona, el coche que era más experimentado le dice que tenía que girar las ruedas en sentido contrario, ¿no? Y pues eso no le sonaba razonable al Rayo McQueen, ¿no? Y las giraba en el sentido que él pensaba, ¿no? Hasta que finalmente lo hace como le indica el coche más experimentado y tiene un mejor resultado, ¿sí? Entonces, la creatividad, en realidad la creatividad es un asunto más epistemológico, ¿no? Es un asunto más de conocimiento, es un asunto de que más sepamos. Y entonces, si se fijan, entonces esta pregunta que planteamos, ¿no? Donde decíamos, bueno, ¿por qué hay personas que son más creativas que otras o que parecen ser más creativas que otras? Pues lo es por el simple hecho de que esas personas saben más. ¿Sí? Si sabemos más, pues tenemos más recursos disponibles para poder resolver una serie de problemáticas. ¿Sí? Y, eh, y entonces, um, lo que ustedes tienen que hacer es ahora, es ordenar, ¿no? Estas habilidades que ustedes ya tienen, empatarlas con una serie de conocimientos que van a adquirir aquí en la facultad, ¿no? Y que a partir de los que vayamos a ser sus profesores, pues es justamente, ¿no? O sea, como adquirir una serie de conocimientos, pero ustedes van a ser los encargados de aplicarlos en el momento y en la situación correcta. Sí, entonces, este asunto tiene mucho más que ver uh-huh, con, con un conocimiento, ¿no? O sea, con la aplicación de estos conocimientos, ¿no? Con saber cómo funcionan las herramientas. ¿Por qué? Porque si no, no somos capaces de hacerlo, ¿no? Voy a hacer un comentario un tanto personal, en el sentido de, hace algunos años, algunos, bueno, muchos, eh, cuando finalmente pude comprar mi primer coche, yo el coche que tenía, pues era un bocho del año 76, ¿no? Que pues había sido de mi papá y pues me lo heredó, digamos, ¿no? Entonces los bochos, ¿sí? Traen la luz de cortesía, que es esta luz del habitáculo, digamos, del coche. Es esta luz que, pues cuando abres la puerta, se enciende, ¿no? Y que, pues mientras vas viajando, pues la puedes encender, ¿no? Entonces, pues en el bocho viene aquí del lado de encima de la portezuela, ¿no? Ahí viene la luz de cortesía con un botoncito de 3 posiciones, ¿sí? Justamente una para dejarla que se abre, que se encienda cuando se abre la portezuela, otra para apagarlo y otra para encenderlo, ¿no? Estando la puerta cerrada, ¿sí? Y pues bueno, yo había estado acostumbrado pues a esa luz de cortesía mucho tiempo y cuando finalmente pude comprar mi primer coche, que era un Chevy, pues la luz de cortesía venía al centro, ¿no? En el toldo, por encima del espejo retrovisor. Y no tenía botones. Y entonces no sabía cómo se encendía. Ujú. Y pasó mucho tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo y yo no sabía cómo encenderla. Le apretaba, sí, o sea, casi casi que le suplicaba y le pedía por favor o de plano abría la puerta, ¿no? Para que se abriera, pero eso en condiciones de ir avanzando por la carretera, pues era medio peligroso, ¿no? Hasta que finalmente me decidí, después como de un año, uh-huh, a leer el manual, ¿no? Y ahí me encontré, pues que efectivamente la luz de cortesía del Chevy, seguramente muchos de ustedes, ¿sí? Eh, ya, ya saben la respuesta, ¿no? Está justamente, o estaba, ¿no? Ya los Chevys ya están descontinuados, en la perilla de las luces, ¿no? O sea, de los faros, en la perilla, o sea, los faros también tienen 3 posiciones,
Pero en ese mismo botón, si jalabas la perilla hacia ti, la luz de cortesía se encendía. ¿Sí? Una tontería, claro, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no puedes usar nada que no sepas, ¿sí? Y entonces, pues, qué bueno que están hoy aquí. Tal vez sus papás, ¿no? En lugar de, de regalarles, ¿no? O sea, sus plumoncitos y sus papeles o su pizarrón, debió de fomentarles un poco más esto a esa temprana edad, ¿no? Si ustedes tienen el gusto por la lectura, qué bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas, los creativos tenemos que conocer un montón de cosas, pero específicamente los diseñadores tenemos que saber mucho de todo. Vamos a lo largo de nuestra vida profesional a encontrarnos con clientes de diferentes índoles, ¿no? De diferentes disciplinas. Y entonces nosotros tenemos que, pues, entender, ¿no? Y tenemos que saber cuáles son, no sé, ¿no? O sea, los detalles de los productos, o sea, de determinados productos o de determinados servicios. Y tenemos que conocer un montón de cosas. Entonces, si a ustedes les da flojera aprender cosas nuevas, y no nada más en términos del estudio, sino en términos de la vida, o sea, los diseñadores, los creativos, tenemos que hacernos preguntas acerca de nuestro entorno, pero no nada más hacernos las preguntas, sino tratar de respondérnoslas, ¿no? Ahí es donde está justamente esa situación, ¿no? O sea, así como Cathy Bowman un día dijo, ¿no? O sea, cómo podemos acceder, ¿no? Y cómo podemos sacarle una fotografía a un objeto, ¿no? A una entidad, un objeto que está a millones de años luz de, de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues se trabajó justamente en tratar de dar respuesta a esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo pues, lo logramos? Pues contestando una serie de preguntas chiquitas, ¿no? Y ahí es donde nosotros conocemos más y más y más cosas, ¿sí? Entonces, pues yo les voy a dejar un, yo les voy a dejar un enlace ahorita terminando esta presentación, terminando este video, les voy a poner un código QR. A lo largo de la dinámica de este taller se van a encontrar con estas etiquetas, estas imágenes que son QRs que los van a llevar a diferentes uh, ubicaciones en Internet y ustedes tendrán que resolver una serie de acertijos, una serie de, sí, como tal, de acertijos, ¿sí? Donde tendrán que hacer gala de toda su creatividad y eso les dará la llave para poder acceder a los ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, pues obviamente se les dará un tiempo razonable para resolver esas llaves y más o menos cada ejercicio tiene, lo pueden resolver en una hora. Por aquí, por este grupo, vamos a dejar, ¿no? O sea, cuáles son los horarios para las actividades que ustedes, bueno, tienen que seguir. Y, y pues bueno, el asunto es que pues tienen que resolver estas llaves para poder entrar justamente a los ejercicios. Son cosas, ¿no? O sea, como que pues, tienen que poner mucha atención. Es posible que algunas veces en las mismas presentaciones, no sé, es posible que hasta en este video haya alguna pista. Y pues entonces tienen que ser muy observadores y resolver estas pistas, resolver estos acertijos para encontrar las llaves que los llevarán a
las siguientes actividades, ¿no? Entonces, sigan las instrucciones, por aquí deben de estar posteadas y pues no les deseo suerte, esto no es un asunto de suerte, es un asunto pues de que apliquen, ¿no? Lo que saben hasta ahora, ¿sale? Entonces, resuelvan las actividades y pues adelante.